pantalla hay un botón que dice ¿Ahora dice grabar. grabando? Ahí Ahí sí, dice, sí. está empezando la grabación, ya, ahí sí, ya, Grabando. Ya, ya, chao. ya ahora sí. Igual pongan atención, pero vayan tomando apuntes. Porque después hay que reconocerlo, nadie ve el video después de nuevo, una vez, nadie lo va a notar después. Yo si fuera ustedes tampoco lo haría, así que Yo también, yo siempre hago eso. ya. Primero, ¿qué es el Islam? Este es como el concepto de lo que es el Islam, ¿ya? Que ustedes a lo mejor ya lo saben por religión. El Islam es una religión abrahámica, monoteísta. Monoteísta quiere decir que tienen un solo Dios y que adoran exclusivamente a este Dios que se llama Allah. Es la segunda religión más grande del mundo, la primera es el cristianismo, después viene el Islam, y los seguidores del Islam, es decir, los que creen en el Islam, se llaman musulmanes. Eso tienen que tenerlo claro, para que no se confundan. Islam es el nombre de la religión, como sería cristianismo. Y el nombre de los seguidores es musulmanes. Para que anoten, eso es muy importante para no confundirse. Así como en el cristianismo, los que creen en el cristianismo son cristianos, en el Islam se llaman musulmanes, no islámicos, se llaman musulmanes. Ahí alguien me mandó una solicitud, pero ya se me perdió. ¿Ya? Y el Islam, lo curioso de esto es que se origina después del cristianismo, exactamente 622 años después del cristianismo. Uno suele pensar de que son del mismo tiempo, que son antiguas, pero no. Como dice ahí, fueron 622 años después. O sea, el cristianismo estuvo solito por 622 años hasta que apareció el Islam. ¿Y por qué es importante en esta unidad? Porque la máxima expansión del Islam, cuando fue muy, muy poderoso, fue la Edad Media. Vamos a ver primero dónde nace. Por favor, quiero que aprecien lo hermoso de la diapositiva que me quedó, porque me costó mucho trabajo hacerlo y quedó preciosa. Así Oiga, que, sí, súper linda la Bello. copia. sí, Me encanta. lo mejor para ustedes. Por eso. Lo Y, mismo, pero más barato. y no se distraigan con lo que va a salir atrás, por favor, con el juego, porque se ve todo el juego ahí en la pantalla. ¿Ya? ¿Dónde nace el Islam? El Islam, como vemos aquí en este mapita, ¿alcanzan a ver? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Ya, es que tienen que decirlo. Donde está esa bandera, esa es la península arábiga, que se encuentra en el continente de Asia, pero en la parte del oeste. Es donde actualmente se encuentra Arabia Saudita, donde está Irak, Irán, el Líbano, que han hablado de eso en los últimos días por la explosión, donde se encuentra Palestina, todos esos países que siempre están en guerra, ahí, de ahí se origina el Islam. En la ciudad que se llama La Meca. Ese es un mapa actual, por si acaso, un mapa actual de cómo es ahora en ese lado. Ahí podemos ver que está Arabia Saudita, Irak, Jordania, Omán, Yemen y todos esos países que siempre están en guerra. Ahí, justo donde está la banderita, en ese lugar está la Meca. ¿Cuál es el origen del Islam? El origen del Islam viene del profeta Mahoma. El profeta Mahoma se considera el fundador del Islam. Él, así como contar un poco como el cagüín histórico de su vida, este tipo era de una familia muy adinerada en el 622 después de Cristo, y en la península arábica la gente era politeísta, es decir, creía en muchos dioses. Y al ser politeísta, su familia vivía a partir de las ofrendas que se le daban a los templos. O sea, la familia de Mahoma se hacía rica a costa de este politeísmo, porque en el politeísmo la gente, mientras más dinero tuviera, más beneficiada se iba a ver por los dioses. Entonces, Mahoma y su familia se hacían ricos con eso. Pero Mahoma, cuando ya era un adulto, estamos hablando cuando tenía 40 años, él tuvo una profecía. Es decir, que cuando él estaba durmiendo, tuvo una especie de sueño místico donde vio que se le apareció el ángel Gabriel. ¿Les suena el ángel Gabriel? El mismo ángel que se le apareció a María, ese ángel se le apareció a Mahoma. No, no me suena la. El ángel Gabriel sale en los textos bíblicos
de que él se le apareció a la Virgen María y le dijo de que iba a quedar Le dijo embarazada de Dios. Lo siento, soy atea. Sí. Sé que a lo mejor algunos de ustedes no creen en alguna religión, pero esto estamos viendo históricamente. ¿Qué es lo que pasó? Independiente si esto es verdad o no es verdad. Así que no se preocupen, no lo estoy intentando hacer musulmanes. Es solo para que veamos lo de la historia. Deja de reírte. Profe, ¿esta clase la va a subir al aula Moodle? Sí, la voy a subir al módulo. Ya. Entonces él en un momento tuvo este sueño y se le apareció el ángel Gabriel y le dijo de que solamente existía un solo Dios, en vez de haber tantos como él pensaba en su familia, y que ese Dios era Alá. Y que a partir de ese momento él tenía que encargarse de predicar la palabra de Alá por la península arábiga. Lo cual no fue tan sencillo, porque claramente mucha gente ganaba dinero a partir del politeísmo, entonces le empezaron a hacer la guerra a Mahoma. A diferencia del cristianismo, Mahoma, que sería como una especie como de Jesús del cristianismo, él no era solamente un profeta así hippie y que iba predicando, él era un guerrero. O sea, él tenía su ejército y la forma de predicar el Islam era a través de la guerra. Entonces iban conquistando territorio e iban imponiendo su religión. Onda imperio islámico. Sí, iban haciendo su imperio. Pero él al comienzo intentó hacerlo de una forma pacífica, intentando convencer con palabras a que la gente se cambiara a este solo Dios, al Dios verdadero, según Mahoma, pero algunas personas creyeron en él, que era la gente como más humilde, la gente más pobre, pero la gente que era rica no le convenía creer solamente en un Dios porque eso le iba a hacer perder plata. Entonces comenzó a tener conflicto y a Mahoma lo expulsan de la ciudad de la Meca. En el año 622 se va, lo expulsan a otra ciudad que se llama Medina. Este hito es muy importante porque el calendario islámico parte a partir de ese momento. O sea, si nosotros viéramos el calendario de una persona que es musulmana, ellos no están en el año 2020. Tendrían que ustedes sumarle 622 años. Es el calendario de ellos. ¿Ya? Y a partir de ese momento, Mahoma empieza en la otra ciudad a conseguir un ejército y muchos seguidores para finalmente volver a la ciudad de la Meca, pero ya así bien poderoso, con todo su ejército, para invadir la ciudad y resulta victorioso, quedando así el Islam como la religión oficial de ese lugar. Ahí puse este dato para que lo anoten, que es el de la Égira, ya que el calendario, como les dije, de los musulmanes empieza en el año 622, o sea, son 622 años más que nosotros. Ahí ustedes hacen el cálculo, que son mejores en matemáticas, y les va a salir el año en el que están ellas. Pero onda adelantado solamente con el número, o tienen más tecnología, o No, tienen po, más. Número, en número. números, pues, sí, ellos no No, están. porque igual está bueno saberlo, porque a veces uno dice como que están 2 años más adelantados que nosotros en tecnología, por ejemplo, algunos se refieren así. No, Pero bueno, ya, está bueno saberlo. no, pero igual Pero la profe se refería al calendario. Sí, en el No, calendario. pues sí sé, sí entiendo eso, pero igual tenía esa pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los masones tienen como 3.000 años más, su calendario están como en 3.000 años más adelantados que nosotros, en números solamente. Y así otras religiones que están adelantadas meses, por ejemplo, los rusos tienen un calendario que son como 3 o 5 meses más, los chinos también, es distinto. Nosotros pensamos que todo el mundo mide el tiempo y las fechas igual que nosotros, pero no es así, para que sepan eso. ¿Ya? Ahora vamos a ver la ¿Cómo parte, cuando celebran el Año Nuevo? por ejemplo, si ustedes han escuchado, Porque se muestran. los chinos no celebran el Año Nuevo el mismo día que nosotros. Ellos tienen En su año. abril. Lo celebran. Sí, en abril. En abril. Por eso, porque el calendario es Ah, ya diferente y salieron las pasa lo coreanas mismo. ya. Sí. Ah, No, pero eso lo muestran en las noticias. Eso no es necesario. Pero pasa? Vicente solo está diciendo eso. Te desubicaste. Ya, profe, siga con su Me- clase. Ay, mis oídos. Bueno, por ejemplo, los incas, los mapuches también tienen otro año. Ellos en el día del Inti Raymi, que eso es en julio,
ellos tienen su año nuevo. Para los incas el Inti Raymi y para los mapuches no me acuerdo el nombre, pero también tienen su calendario, empieza en ese momento, o sea, estamos hablando en julio, para que así vean que todos son distintos, no todos son como nosotros. ¿Cuál es la tradición de ellos? Ahora vamos a hablar sobre la fe de ellos, que también es importante para poder entenderlo, porque no es igual a la fe que tienen los cristianos, por ende el mundo y la cosmovisión de los musulmanes no es igual a la de nuestra. Aquí, primero, ¿cuál es su libro sagrado? Para los cristianos es la Biblia, pero para los musulmanes es el Corán. El Corán es un libro sagrado donde está el mensaje que le transmitió el ángel Gabriel al profeta Mahoma. De ahí salen todos los preceptos del Islam, así como una Biblia, pero en árabe. Pero no está, ¿sí? Tengo una duda dudosa. ¿Por qué usted dijo ángel Gabriel si ahí aparece arcángel? ¿Qué sería un sí. arcángel? Un ángel sería este ser como alado, ser celestial. Lo que pasa es que entre los ángeles hay como distintos grados. Un arcángel es como el general de los ángeles. Es decir, como que es un ángel, pero que está en un punto más alto de poder. Eso. Porque según la Biblia uno piensa que es solamente paz y amor y religión, pero la Biblia también habla de que hay un ejército celestial. Y en el ejército, como un ejército real, tienen generales, comandantes. Los arcángeles son los generales de ese ejército. Por eso, ángel Gabriel dice arcángel. Según la Biblia, existen tres tipos de lados de ángeles, los que sirven a Dios, a Jesús y a los humanos. Sí, también por eso. Tienen ellos su distinta religión. Pero yo voy a decirle ángeles. Pero hay un montón están los querubines, arcángeles, los ángeles normales, hay un montón, pero vamos a hablar de ángeles. Pero ahí dice arcángel, así que está igual una muy buena pregunta. Así que espero que le haya quedado claro que arcángel y ángel en este definiciones que estamos viendo es parecido, ¿ya? Solo que el ángel Gabriel se considera como una eminencia entre los ángeles, así como que fuera el más famoso entre los ángeles, ¿ya? Y en este libro, en el Corán, lo curioso es que no solamente hay principios religiosos, sino principios políticos y jurídicos. Es decir, en el Corán se dice cómo debe estar administrado políticamente el mundo musulmán. Y también las leyes del mundo musulmán están en el Corán. Aquí hay una imagen de la visita del ángel Gabriel o arcángel Gabriel a Mahoma. Esta es una representación claramente. ¿Y si supuestamente así era él? Es que eso no se sabe, porque de hecho, según la religión, según el Islam, según los musulmanes, está prohibido mostrar la cara de Mahoma. Por ejemplo, pero por ejemplo, el arcángel, o sea, lo dibujó alguien, onda, en la época que supuestamente lo vieron. O sea, se inspiraron supuestamente para dibujarlo como a él. No. Al arcángel, ángel. Eso es como hacer una especie de ilustración más contemporánea. Porque ya, pero no es como onda inspirado en él. Onda, copiarlo tal cual así. No, porque ¿No tenía esas alas, por ejemplo? No, pues aparte yo les dije que el ángel Gabriel no se apareció físicamente a Mahoma, se le apareció en los sueños. Entonces nadie lo vio, solamente él. Por eso algunos podrían decir, a lo mejor estaba loco y no es real, porque no tiene cómo probarlo, le apareció en los sueños. Y ahí está como toda la parte de la fe. Espero haber aclarado su duda. Ya. Ahora vamos a hablar de los pilares del Islam. Aquí a los que cachan Kimetsu no Yaiba se pueden acordar por los pilares, el pilar del agua y todo eso, pero vamos a ver los pilares del Islam, que son 5. Sí, 5. Profe, yo no me terminé de ver Kimetsu no Yaiba, perdón. Yo sí me voy a ver la película cuando aprenda japonés en un día. Sí. Perdón, ya bueno, cerrando ese espacio friki, hay 5 pilares en el Islam, para que se acuerden, que son como los preceptos básicos. Hay muchos más, porque el Corán es un libro muy grande, pero lo básico es 5. Primero, como puse arriba, es el precepto de fe, el pilar de fe, que quiere decir que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Este mensaje sale en la bandera de Arabia Saudita.
No sé si puse la imagen, no puse la imagen. Pero en la bandera de Arabia Saudita, si ustedes lo buscan en internet, lo googlean, es una bandera verde y tiene unas letras en medio. ¿Qué significa eso? Es decir, solo tenemos un Dios y solo tenemos un profeta. Ese es el primer Profe, pilar. ¿Sí? perdón por la interrupción, pero la Anaís aquí dijo que no se podía meter a la clase porque andaba en la calle. Ah, ya. Dígale que no se preocupe. Después voy a mandar el PowerPoint y subir el video. Después ustedes le explican más o menos lo que hablamos, ¿ya? Ya bueno, el punto 2 es la oración. Aquí ellos son distintos a los cristianos porque ellos tienen como obligación rezar 5 veces al día. Y esto es lo curioso, en dirección hacia la Meca. Es decir, ellos tienen que ubicarse como en una brújula, pero ahora más actualmente tienen aplicación en el teléfono y ellos buscan en qué dirección está la Meca, que es la ciudad donde venía Mahoma. Entonces ellos, en vez de rezar así en cualquier lado, buscan la dirección y se ponen a rezar en esa dirección. Eso es curioso. Me imagino un video así de todos los loquitos ahí, hincaditos, y alguien grabándolo. Sí, pues, si hay, ellos rezan así. ¿Hay video? No sé, no sé si hay video específicamente de eso, pero cuando ellos rezan hincados y rezan en dirección a la Meca. Oh, qué loco, igual. Yo iría para allá solamente a ver eso. El punto Profe, número 3, profe, perdóneme otra vez la interrupción, pero de repente me acordé de que mi mamá estaba viendo una serie de musulmanes y el rey y el príncipe y el y eso, y sultán, el Corán, sí, algo así. sí, Profe, debemos hablar de esas divisiones un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? ¿Qué pasaba si no oraban 5 veces? ¿O si no oraban en el día? O sea, eso dependía de ti, pero ellos lo hacen. O sea, ellos Entonces no es una creen, obligación. es que ellos creen en eso, entonces no se van a poner pillas. Tampoco es como que si no lo hacen 5 veces les va a caer un rayo y se van a morir. No, depende de ellos. Ahí alguien me estaba rayando la pantalla, no sé quién, pero no me rayé la pantalla. Por si acaso, los tengo vigilados. Ya. El punto número 3 es el asaque. El asaque significa no acumular riquezas. Los musulmanes tienen un precepto que dice de que ellos tienen que donar dinero, porque al igual que en el cristianismo, el profeta Mahoma predicaba de que no estaba bien la acumulación de riquezas, o sea, tener dinero solamente tú. Entonces los musulmanes está muy bien visto de que tú, por ejemplo, del sueldo que ganes, ya suponte ganas 500 lucas, tú donas parte de ese dinero a obras de caridad, a templos, a personas que lo necesitan. Y ellos tienen que hacerlo por obligación. O sea, es parte de su religión ser como bien caritativo en ese sentido. El punto número 4 es el ayuno. Ayuno significa no comer. No comer, pero por un motivo. En este caso es un motivo religioso. Y ellos tienen una festividad que se llama el Ramadán. En el Ramadán, todos los creyentes del Islam, todos los musulmanes, están durante una semana ayunando. Pero no una semana sin comer nada porque se morirían, sino que ellos ayunan todo el tiempo en que está el sol. O sea, mientras el o sol... sea, 12 horas al día pueden ayunar 12 horas aproximadamente. O sea, puede durar 12 horas, pero no necesariamente el sol está 12 horas en el cielo. No, pues sí. Pero desde que sale el sol hasta que se entra el sol ayunan. Sí, pero... No, me sí, mato. pero ¿cuál es la gracia de esta fiesta que dura una semana? Es que en la noche, es decir, apenas sale la luna, hacen el medio banquete. Y ahí ustedes pueden buscar en internet y se reúnen todas en las plazas y ponen su mantelito en el suelo y se ponen a Ahí leer está. y todo eso. Ahí está el engaño, ahí está el engaño. Y pues ahí está el engaño, si no se morirían. ¿Cuánto tiempo dura una persona sin comer? Sin comer nada, sin agua. Sí. 3-4 días. 3-4 días sin agua y sin comida dura una persona. Para que sepan. Si ellos tuvieran una semana entera sin comer, se morirían. Y esa no es la idea. La idea es ayunar. Es Y decir, tampoco pueden hacer el Ramadán si están embarazadas o con algún tipo de enfermedad que pueda hacer que se enfermen más o debiliten.
¿Eso me está haciendo una pregunta o me lo está diciendo? No, no lo estoy diciendo. Yo vi un video de eso, Sí. de un youtuber que yo veo, que tiene un amigo que cree en Alá y los dos hicieron el Ramadán como por una experiencia y hicieron un video desinformando. Sí, pues, si la idea no es que la gente se muera a partir de eso, sino es Ujú. como una cosa de fe. Entonces igual depende, por eso les digo, no es que tampoco sea obligación de que tengas que hacerlo sí o sí, pero ellos como creen en eso, lo hacen. Y claramente lo van a hacer en buenas condiciones, pues no es que estén sin comer absolutamente nada. Y el punto número 5, que esto es la más importante para la vida de un musulmán, es la peregrinación a la Meca. Ellos, si se creen realmente así musulmanes de real, tienen que ir al menos una vez en su vida a la ciudad de la Meca. En la Meca hay un templo que tiene supuestamente una roca sagrada y que viene como de la época de Adán y Eva y todo eso. Y en ese lugar también es donde nació Mahoma. Entonces, uno de los preceptos es que al menos una vez en la vida, si tú eres musulmán, tienes que viajar a la Meca. Profe, pobres personas que eran pobres. Sí, pero al menos una vez en la vida lo pueden hacer. Y tienen como una festividad también que una vez al año, de hecho el otro día mostraron las noticias de que por primera vez en la vida, o sea, en la historia contemporánea, no había nadie en la Meca por el tema del coronavirus. Voy a ver si puedo buscar una imagen. ¿Puedo mostrar una imagen? ¿Queréis salirte? Sí, buscar así como en Google. Pon acá. Busca Google Chrome. Arriba. Ahí busca. Ah. ¿Cómo abro otra? Tutorial de Zoom con asistente de tía Stephanie. ¿Sí? ¿Qué cosa? Es que les quiero mostrar una imagen de ese lugar. Ya. Porque Igual debe ser como súper raro para la gente de allá ver que por un motivo así como Yo también lo tengo. pandémico, más científico o algo natural, como que te impida ir a esa ciudad. ¿Cómo le explicarás a esos niños que por una vez en la vida no van a poder ir o que por qué está así? sí, Y la porque creencia, ¿cómo se le implicará eso? hubo mucha gente que igual fue y no las dejaron entrar. Podían ir, No, dice está o bien. sea, podían ir, pero no podían haber tantas personas dentro. Entonces ahí mostraban en el video cómo desinfectaban el lugar. Aquí hay una foto de cómo alcanzan a ver las fotos. No, todavía estamos viendo el No, PPT. todavía estamos Todavía no viendo. se Dice ve. que todavía están viendo Tía, el PPT. pero muestre el video donde Pon. Porque limpia. usted está compartiendo pantalla de PPT, no está compartiendo pantalla del computador en sí. ¿Y ahora? Póngale Ahí sí. compartir la Ahí pantalla sí. completa. ¡Ay, Ahí qué sí, ahí terrible! sí. Ya, ese lugar está llenísimo. Terrible. Ese es el templo que Ah. está en la Meca. Entonces, si hicieran eso ahora, claramente estarían todos enfermos de coronavirus y hubieran muerto. Entonces, para evitar esas aglomeraciones, por este año fue como más austero y podían ir menos personas. Profe, Oye, y tengo una como dice esa pregunta, Profe, ya la ¿puedo profe. mostrar una imagen de cuando están sanitizando si es que está? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién tiene la pregunta? Yo, la Montserrat Castro. Allá Bien. tienen, por decir así, hospitales, cosas, ¿o Sí, no? po, en todo el mundo tienen hospitales Ah, también. bueno. Sí. Yo tengo una pregunta, como decía ahí, ¿qué pasa si es que voy a visitar la Meca sin ser musulmán? ¿Puedo entrar de igual ¿Puedes ir? forma? Sí, puedes ir como turista. Claramente ellos cuando entran a tus templos tienen sus costumbres también, po. Por ejemplo, para rezar tienes que hacerlo descalzo, es decir, sin zapatos. Ujú. Mujer tienes Ah, que taparte el pelo, ir así como con una especie como de túnica, ajá. que no se te vea el pelo. Esa, Ay. no, claramente, si quieres entrar a un templo puedes sacar foto y todo eso, pero si vas con, no sé, pues con una minifalda no te van a dejar entrar. Pero ¿por qué Obvio, prohíben? por respeto, más O que sea, nada. ¿Por Igual qué? igual es una sociedad muy machista el Islam, po. Profe, yo hay tengo un una pregunta. TikToker Entonces, que es musulmán y como que siempre hace videos informando a la gente, pues. Sí, Y ¿verdad? igual allá es súper respetuosa la gente, o sea, si tú lo respetas a ellos te van a respetar a ti. Incluso hizo un video hablando de caleta de temas que podrían ser polémicos si es que se llegaran a ver como algo así a lo simple, pero igual como que lo informa súper bien.
No sé si me entienden. Sí. Después Profe, yo me tengo una muestran el pregunta. video, ese youtuber. Es que igual Profe, ellos tienen sus costumbres, Desde que hay porque, alguien que hace rato está pucha, diciendo que tiene una duda. a sí, la yo. Monse, ya, dale, Monse. ¿Sí? ¿Por qué se tienen que tapar el pelo? Sí, es que es considerado como que la mujer, como, esa es no estoy diciendo lo que yo creo, sino lo que la religión de ellos dice, que la mujer como que ella es la que provoca, ¿cachai? Entonces, el pelo provoca. Entonces, si tú muestras tu pelo, estás provocando a los hombres. Ujú. Entonces, Profe, y depende del lugar donde sea el Es como cuando justifican una violación así mismo, solamente una que aquí cosa no así. pasó nada grave. Sí, solamente Profe. la parte, pero es como es su religión. Las mujeres de allá lo hacen también, po. Ujú. Sí, sí, es su Pero para nosotros costumbre igual, pero es sí, como raro para nosotros. profe, claro. Profe, yo le Ya. quería, es que lo que pasa es que del TikToker que dijo el Vicente, creo que la mujer o la niña, cuando le llega su primera menstruación, la primera vez, ella tiene la opción de si es que quiere ocupar esa cosa en el pelo o no, ¿no es cierto? No, pues ¿O a no partir sabe? de que te llega la primera menstruación tienes que hacerlo. O sea, eso de lo que yo sé. Porque como les digo, eso varía en distintos lados. Por ejemplo, hay unos lugares donde las mujeres están completamente tapadas. Y hay en otros lugares donde solamente tiene que taparse como aquí nomás. Hay unos donde están con túnicas, hay unas donde están solamente como tapadas en el pelo. Y hay en algunos lugares, como por ejemplo en Turquía, que eso es como más liberal. Las personas pueden estar más, no necesariamente que anden con esas túnicas. Ya. Entonces depende del lugar porque el Islam también tiene muchas variantes, así como el cristianismo tiene, por ejemplo, el catolicismo, están los mormones, así como tienen los testigos de Jehová, en el Islam también hay muchas variantes. Por eso igual había un lugar, yo había visto. específicamente, Ay, perdón, profe. ay, perdón, tendría que saber específicamente de cuál de esas variantes el TikToker que ustedes dicen. ¿Ya? Quiero seguir avanzando. Sé que a lo mejor tienen muchas preguntas, pero creo que esto solamente deja 45. Échale, bueno, dele. No, o sea, debería durar 45 minutos, pero ya nos pasamos 45 minutos, así que sigan nomás. Ya, pero tienen clases después. No. No, Ya. Bueno, si se termina el tiempo y alguien quiere salirse, se sale nomás, Ujú. para que no se pase. Pero vamos a pasar a la parte de la... esto es lo importante. Esto ya nos estamos metiendo en el lado histórico, que es la parte de la Tierra Santa. Vamos a ver la importancia de Jerusalén. ¿Cómo avanzó? Ahí. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Para los musulmanes, en la ciudad de Jerusalén, que se encuentra en Palestina, o bueno, lo que actualmente es Israel, en ese lugar, en la ciudad de Jerusalén, hay un templo que es sagrado para los musulmanes, que es este templo que está acá, que es la cúpula de la roca. Se dice, según la tradición islámica, que en el año 620 Mahoma viajó a Jerusalén y que allí él ascendió a los cielos. Esto no se sabe si fue realmente de que él fue en plano físico al cielo o en los sueños, como ya había hecho con el ángel Gabriel. Entonces se dice que en ese momento Mahoma asciende a los cielos y él conoce en persona a todos los máximos profetas e incluso conoce a Alá en persona. O sea, estamos hablando de que ve su rostro. Entonces ese momento es muy sagrado en el Islam. Y eso ocurrió en una roca, por se llama la cúpula de la roca, donde según la tradición islámica quedó grabado el pie de Mahoma en la roca. Voy a intentar buscar una imagen, porque dentro profe, de tengo una Profesora, duda. ¿sí? profesora, Ya se va, dale. ya. Profesora, yo le pregunté a mi papá cuál era la importancia de Israel, o sea, de Tierra Santa, por para para los musulmanes. Y me dijo que hubieron muchas cruzadas para Eso conquistar es lo esa que vamos- Tierra Santa. sí, eso es lo que queremos llegar, por eso estamos hablando del Islam. Ya, yo tengo una duda. Lo que pasa es que en las clases de religiones, la profe nos habla que ellos, Alá, le dicen al mismo Dios que nosotros le decimos Dios, ¿ya? Pero acá, según lo que usted está hablando, me estoy entendiendo como que ellos no creen en Dios, creen en otro Dios y que su único Dios es Alá. No, es que
que aquí el concepto es raro porque para ellos Alá es uno solo, o sea, no existe ningún otro Dios en el mundo. Para ellos el Dios al que le rezan los cristianos no existe. Porque el suyo, el de ellos tiene nombre y apellido, o sea, nombre, que es Alá. El que le rezamos nosotros le decimos Dios nomás, o los evangélicos le dicen Jehová. Pero se supone que es el mismo porque son muy parecidas en la historia, pero ellos lo tienen con ese nombre. Y para ellos igual es distinto su Dios. O sea, nosotros lo consideramos distinto porque son distintas costumbres, pero si tú empiezas a analizar, son muy parecidos, entonces como que fuera el mismo. Solamente que ellos lo llaman Alá y nosotros lo llamamos Jehová, y en otros lados le dicen Dios. Eso. Ah, ya, eso es, gracias. Sí. ¿Aquí alcanzan a ver las imágenes? ¿Se ve? Sí, sí, sí se ve. Esto Sí, es lo sí que se está ve, dentro profe. de ese templo. Aquí hay una roca, que son estas rocas que están aquí, donde supuestamente ahí Mahoma pisó y dejó la marca del pie. Entonces es muy sagrado para los musulmanes este templo. O sea, eso está desde la época de Mahoma. 620. Ahí lo tienen como guardado. Y después le hicieron un templo alrededor. Y le hicieron como sillitas alrededor, ¿o no? Sí. Igual se puede entrar, es como un museo. Pero un museo donde, para nosotros a lo mejor sería un museo, pero para los musulmanes es un lugar sagrado, ellos van a rezar. Obvio, pues como... Profe, yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Sí? Por ejemplo, si algún día eso se destruye, ¿en qué van a creer? Ese es el problema, que en ese lugar está en una zona de conflicto donde además de haber templos importantes para el Islam, hay lugares importantes para el cristianismo y para el judaísmo. Entonces, este lugar ha estado en disputa durante hace siglos y siglos, se han estado peleando por quién controla ese territorio. Actualmente está en manos del gobierno de Israel, que ellos son judíos. Es decir, ellos no creen en Jesús, pero también tienen un solo Dios que es muy parecido a Alá y al Dios cristiano. Entonces siempre en la historia han estado peleando por ese lugar. Y la idea de cada uno es destruir el del otro, claramente. Porque lo que quieren estas religiones es que solamente existe la religión de ellos. No sé si responde. Pero creo que la duda de la Montserrat creo que era que qué pasaría si es que ese templo se destruye. Y ya, ¿o no? O sea, ellos seguirían creyendo claramente No, pues, porque sí, es obvio. algo como de fe, algo que no puedes tocar. Pero es un lugar sagrado para ellos. Claramente se enojarían. Y esa tierra, o sea, ponte tú que eso se destruye. ¿La roca podría llegar también a destruirse o la roca todavía tiene como esa dureza de roca o está un poco desgastada con el paso porque es del 620, ¿no? O sea, es una roca. Si le pegáis tú con la mano, no se va a romper, te va a romper la mano tú. No, Pero obvio. si, no sé, pues le ponen una dinamita y hacen una explosión, se podría trizar y se podría perder eso que es tan importante para ellos. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué para ellos el año 0 es el año... Dice, ¿por qué para ellos el año 622? Para ellos es el año 0. Porque para ellos esa es la fecha donde inició todo el proceso del viaje de Mahoma. Nosotros Porque tomamos como... el 0 porque la mayoría de la parte occidental son cristianos. Entonces, por eso nuestro año 0 es el nacimiento de Cristo. En cambio, para los musulmanes, el año 0 es cuando nace el Islam. Es decir, Y de ahí empieza como otra era, ¿no? Sí, pero ambas cosas están en el tiempo. O sea, nosotros mientras tomamos el año 0, el nacimiento de Jesús, para ellos el año 0 es ese otro. Pero ¿eso pasó el mismo año? ¿O nosotros ya íbamos, por ejemplo, en el año 2000? No, o sea, no en el 2000, pero por ejemplo, ya íbamos en el 1000 y tanto y ellos aún no llegaban al 620. No, pues cuando... O siempre fuimos al 620 de los dos juntos y ahí ellos se separaron. La fecha es una, o sea, el tiempo es lineal, pero ellos lo perciben de una forma y nosotros de otra. O sea, cuando el mundo cristiano llevaba 620 años, se empiezan ellos a contar desde ese punto y se hacen como dos líneas. No sé si se entiende. Ya. No se entendió, pero quedó claro. Pero puede mostrar la línea del tiempo. Puede mostrar la línea del tiempo, ¿no? ¿Cómo se decía? ¿Muestra la línea del tiempo como la ven ellos? ¿O no se puede? Tantas líneas del tiempo que hacemos de algo que no sirva a una. Voy a Ahora me estoy intentar... cuestionando realmente qué año realmente estamos.
si estamos en el año 1400 y algo, si estamos en el año 2020, si estamos en el año 3000 y Sí, algo. Ahora me estoy cuestionando todo. Eso depende de nosotros. En Porque teoría deberíamos estar en el 2012, porque como que se restaron 8 años cuando recién se cambió, en el 500 y tanto se restaron 8 años, algo así. sí, pues también Pero eso, por ejemplo, se dice que el año cero que nosotros percibimos no fue en realidad el año cero porque Jesús había muerto mucho antes. O por ejemplo, para los egipcios, ellos llevan como 4000 años. porque incluso los de Machu Picchu, no me acuerdo qué era, pero era como una tribu indígena o alguna tribu, decían que para el 2012 iba a ser como un fin del mundo. Y con esto que Para pasó, los nosotros mayas, vamos sin eso, los mayas. Y entonces nosotros como que se nos restaron 8 años y este año sería el 2012. Y con eso supuestamente son las medias teorías que aquí es sí, el año del fin del mundo. Y de ahí, y por eso la gente, los abuelitos que ven todo en Facebook, se estresan y de eso hablan en las mesas, pues me puede creer. sí, una cosa Y sí pasa. aparte de que por esas teorías, perdón que interrumpa, pero por esas teorías de que el mundo se iba a acabar, mucha gente se suicidó. Sí, al final no era nada el año correcto. Y se le acabó la vida, pero no el año. Ya, voy a seguir, sé que tienen muchas dudas al respecto, pero para que sigamos ya. ¿Escucharon eso? La risa malvada. O sea, fue desde aquí se sintió la maldad. Sí, nada. Ya bueno, acá esta es la importancia de, hay 3 religiones que tienen su lugar sagrado en Jerusalén. Es decir, una sola ciudad, pero hay muchos lugares sagrados. Primero, Jerusalén es sagrado para los cristianos. ¿Por qué? Porque en Jerusalén ocurre la vida y muerte de Jesús. Él nace en la ciudad de Belén, pero él vive en Jerusalén. Y ahí después él es crucificado, ahí él tiene la última cena. Todas las cosas que salen en el Nuevo Testamento ocurren en Jerusalén. Por eso para los cristianos ese lugar es muy, muy importante. Por ejemplo, para hacer el... Me están justo llamando por teléfono. Ah, me corta. Ya. La gente que es súper cristiana, a lo mejor la profe de religión va para allá, esas cosas, tienen como sus viajes turísticos. Ellos van a Jerusalén y hacen como una especie de tour por todos los lugares donde caminó Cristo. Esto del Vía Crucis, ellos pueden visitar esos lugares, pues, ir al Monte del Calvario, donde supuestamente fue crucificado, todo eso, ahí hacen su tour turístico. Yo me acuerdo que antiguamente en mi cuadro se hacía un Vía Crucis y ponían como estaciones y, o sea, he tenido como varios Vía Crucis en distintos lugares. Acá fue súper raro porque en toda la calle ponían como, en cada esquina ponían esto y de ahí iba una persona pasando ahí por todo y todos íbamos así en zigzag. Después en Placeres también fue distinto, porque miré para allá y todos venían caminando y yo no entendía porque en ese tiempo estaba aún más chiquito. Y cuando fui a San Felipe, fui a Putaendo y allá hay un templo, po, o sea, Sí, están todas las estaciones y subí un cerro y ahí yo fui a ese Cristo y mi tía vive a 2 casitas de ese templo y todos los días yo subía a ese templo y me acuerdo que toda la gente iba subiendo, pero era una masa de gente subiendo por caminos súper angostos y dije, ay, nos vamos a caer todos, imagínense nos pilla un temblor ahí, no, muerte. Ay, ya, perdón. Ya, para que no nos desviemos. Eso es lo del Vía Crucis. Tú lo haces en cualquier parte del mundo representando el camino que hizo Jesús, pero aquí estamos hablando que en Jerusalén está el camino real, o sea, donde realmente el Jesús histórico caminó por esos lugares. Entonces, ese lugar es santo para los cristianos. Para los musulmanes, es decir, para la religión del Islam, ese lugar es santo porque está este templo de la cúpula de la roca, donde se dice que Mahoma ascendió a los cielos. Y para los judíos, este lugar también es santo porque aquí ocurren eventos del Antiguo Testamento. Se dice que en la ciudad de Jerusalén está parte del templo del rey David. En ese lugar vivió Abraham. Todos estos acontecimientos del Antiguo Testamento ocurrieron en ese lugar. Entonces este lugar es santo para esas 3 religiones. Y estas 3 religiones son enemigas entre sí. Entonces es como tienen en un solo lugar todos sus lugares santos y desde que el tiempo es tiempo, o sea, desde que existen estas religiones, se han peleado por quién controla ese lugar. Y lo que vamos a ver la próxima clase, que es las cruzadas, es una guerra que va a haber, se dice una guerra santa, pero van a ser con ejércitos de verdad.
porque en ese tiempo eran todos muy cristianos en la parte occidental y en la parte oriental eran todos muy musulmanes. Entonces los guerreros, estamos hablando con espadas, con catapulta y todas esas cosas, ellos quieren recuperar ese lugar. Es decir, los musulmanes quieren que Jerusalén sea de los musulmanes y los cristianos quieren que ese lugar sea de los cristianos. Y van a iniciar una guerra que va a durar años y años. Y que claramente van a morir cientos y miles de personas por tener ese lugar. Eso es lo que quiero llegar, que es lo importante que pasó en esta época. Para que ustedes entiendan que ese lugar es importante para estas dos religiones. O sea, para estas tres. Pero nosotros vamos a ver los cristianos y los musulmanes. Aquí hay una imagen donde sale la máxima expansión que tuvo el Islam. Todo lo que está en verde, verde oscuro, más claro, en algún momento perteneció al imperio islámico. ¿Ya? Para que vean ahí. Ellos llegaron hasta lo que ahora es España. Pero una duda, o sea, la religión islámica terminó siendo como un imperio casi. Es que como les dije, ellos en vez de ser solamente como religión, tenían sus motivos políticos también. Entonces, No, pues, obvio, pero no que el imperio era como las ciudades que se expandían por todo este, o sea, sí, po. ¡Ah, qué confusión! Sí, no, explico. Estamos hablando, el Islam es el idioma, musulmán es el que cree en el Islam, pero ahora la gente que cree en eso, habían dos ramas, están los árabes y los turcos, que hablan idiomas distintos, pero son musulmanes. Así como, por ejemplo, nosotros hablamos español, somos chilenos y la mayoría es cristiano, pero los que son portugueses también son cristianos, pero hablan otro idioma. No sé si se entiende. Y otra duda, profe, esto Pero pasaba... espera. Ah, ya. Entonces, los turcos, que eran un pueblo, los turcos, un idioma y un pueblo, ellos eran musulmanes y ellos se empezaron a expandir. Entonces este imperio no se va a llamar el imperio islámico, sino que va a ser el imperio otomano, que es el imperio de los turcos o el imperio turco. Y ellos se van a expandir y mientras estén expandiendo van a ir enseñando la religión, que es la religión de Mahoma, el Islam. Profe, ¿puedo profe, lo puede explicar de nuevo, pero es que no lo entendí muy bien. Ya, explico nuevamente. El Islam es una religión, pero la gente que cree en el Islam, o sea, los musulmanes, quieren expandir esta religión. Porque lo que toda la religión busca es que todos se vuelvan de la misma religión. O sea, que todo el mundo se vuelva creyente en esta religión porque supuestamente existe un solo Dios verdadero y los otros dioses son falsos. Entonces el Islam se empieza a expandir y a atacar otras ciudades, que son ciudades cristianas, para que estas ciudades se vuelvan musulmanas. Y eso es lo que vemos en el mapa. Vemos la expansión del Islam. Ellos empezaron a conquistar todos estos territorios que eran cristianos y empezaron a ellos a hacer sus propias ciudades y empezaron como a evangelizar a los que vivían ahí, pero a enseñarle en vez del cristianismo, a enseñarle el Islam. Eso no sé si se entendió. Sí, profe, ahora lo entendí. ¿Ahora puedo hacer mi duda? Sí, ¿cuál es su duda? Ya. Lo que pasa es que estoy viendo el mapa y esto fue en la misma época, onda, los mismos años que estuvo el Imperio Romano, porque ahí dice Imperio y abajo dice tenía y acá dice Roma, entonces fue el mismo tiempo que fue los romanos. O sea, fueron dos imperios como contrincantes que pasó eso, ¿o no? Mira, el Imperio Romano en sí, así la parte oriental y la occidental, antes de que se dividieran en dos partes, eso terminó en el 400 y algo, y el Islam apareció en el 600. O sea, estamos hablando de 200 años de diferencia. No existían los romanos, los que creían en Zeus, en Júpiter, no existían los romanos politeístas. Aquí ya cayó el Imperio Romano. ¿Pero cayó solamente la parte de Occidente o las dos Solamente la partes? parte de Occidente. ¿Qué pasó con la otra ¿Puedo parte? la pantalla? Sí, usted sí ¿Cómo lo puede. hago? Ahí abajita le aparece un lápiz. Ah, aquí. Ya, mira. Profe, si no me equivoco, la otra parte del Imperio Romano cayó en el año 1400 y algo. Sí. Y ahí terminó otra era. Sí, eso Y está todo lo que muy bien. aparece en verde no es que el Islam haya conquistado todo eso, sino que la religión conquistó todo eso. Toda esa parte
son po. de los creyentes No del sé si lo Islam. entiendo. Sí, voy a explicar ahora que ya sé cómo rayar la pantalla. Esa parte que encerré como en el lápiz negro, ¿se alcanza a ver? Sí, Ya. Eso es lo que antes era el Imperio Romano de Occidente. ya. La parte que está al otro lado es lo que era el Imperio Romano de Oriente. ¿Entienden hasta ahí? No, de nuevo, por favor. El Imperio Romano que nosotros vimos en clase, en la segunda unidad, después de ver los griegos, era todo esto, estos dos círculos, toda esa parte. Pero no que alcanzó a tener todo el territorio del mar Mediterráneo. Sí, pues, todo eso. Casi Ajá. todo lo... Pero en algún punto, acuérdense que eso se dividió. Sí. Se dividió en dos partes, lo que era el Imperio Romano de Oriente y lo que era el Imperio Romano de Occidente. Pero el Imperio Romano de Occidente, que es esta parte que está acá, que la marqué con una X, cayó. O sea, dejó de ser imperio y aparecieron otros reinos. Por eso en este lado vemos que están los francos, dice Roma, Venecia, eslavos, salen, no dice imperio. Pero en cambio, en la otra parte de acá, que es esta que está acá, dice imperio bizantino, porque la parte oriental duró 1000 años más que la parte occidental. Entonces convivió con el Sí, supuesto imperio del Islam. Sí, por Y el eso, imperio Islam tuvo algo que ver con la caída de ese imperio, ¿no? de hecho, los turcos, que ellos son musulmanes, van a ser los que van a destruir el imperio bizantino. O sea, en algún punto el Islam va a atacar este lugar y ahí van a caer los dos imperios. ¿Y eso lo vamos a pasar en este año? ¿O lo vamos a hacer en Eso otro es lo que año? vamos a ver, sí, eso es lo que vamos a ver. ¡Qué emoción! Ya. Eso es a lo que quiero Vicente, llegar. por favor, no grites. Sí, pues, Vicente. No grites. Eso es lo que quiero llegar, porque cuando... ¿qué pasó? No sé con qué color hacerlo para que se vea. ¿Se le fue el lápiz o no? Es que puse una goma. Ya no sé cómo Ya, saco. pero con el mismo color, pues, o sea, si No, es que entendemos. está la goma. Ayuda. Help. No puedo sacar el borrador. ¿Qué? ¿No Quiero poner quería? el lápiz. Pon el lápiz. Ya. Le voy a poner con azul. Pero no puedo poner el lápiz. Pon dibujar. Ahí sí. ¿Se ve que estoy rayando? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ya. Sí, se ve. Sí se ve. Entonces, todo lo que está en verde es el Islam. Aquí es lo que quiero llegar hablándoles del Islam. Que hubo una guerra que se llama las Cruzadas por el control de Jerusalén. No sé si alcanzan a ver que acá dice Jerusalén. Sí, se ve. Sí. Ese lugar, recordemos que es el lugar sagrado para los cristianos y para los musulmanes, como también para los judíos. Entonces yo les dije que estos locos se van a agarrar a pelear por el control de la ciudad de Jerusalén. Entonces va a haber una guerra entre la parte cristiana, que va a ser todo esto. Estamos hablando de religión, no de gobierno, porque aquí van a haber muchos países, muchos estados, pero todos van a ser cristianos. Y lo que vemos en verde, todos van a ser musulmanes. Entonces ellos se van a agarrar a pelear por ese lugar. Y ese conflicto se va a llamar las cruzadas. ¿Y quién ganó? Los musulmanes. Los musulmanes. Porque ellos después van a empezar a atacar al imperio bizantino e incluso van a conquistar al imperio bizantino. Y ahí el imperio bizantino va a morir. O sea, ¿el imperio musulmán en algún momento fue más grande que el imperio romano? Sí, pues ellos van incluso a conquistar la parte oriental del imperio. En estos ¿Y en qué lados, momento donde ellos está caen en algún Constantinopla, momento? después, pero estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Que estamos hablando Ya. años y años después, miles de años. Ya. Sí, el Islam fue muy poderoso. Por eso, Ay, donde qué dice miedo. Imperio Bizantino, en ese lugar ahora está Turquía. Y Turquía es musulmana. O sea, hasta el día de ahora sigue todavía existiendo el Islam ahí en ese territorio que antes era cristiano. O sea, también se pueden formar guerras por Religión. Sí, pues, ahí ha habido muchas guerras por religión en la historia. Qué loco. Profe, yo creo, Sí, profe, yo creo que los que estaban... ¿Puede volver a la diapositiva anterior?
Vuelvo. ¡Vuelvo! Profe, Yo creo que los que estaban en Zaragoza, que estaban cerca de los francos, yo creo que para ir a la Meca se iban a demorar una eternidad. Sí, claramente. Pero este lugar, esto fue la máxima expansión del Islam, pues después ellos fueron perdiendo terreno. Por ejemplo, en el lado donde Roma. dice... ¿Quién está hablando? No sé, pero apaguen los micrófonos cuando no Sí. hablen. En esta parte donde dice Zaragoza y donde dice Toledo y todo eso, ahora se encuentra España. Y España es cristiana porque España después conquistó América y todo eso. O sea, después los musulmanes van a perder ese lugar. Van a perder esta parte, pero van a ganar la parte donde estaba el Imperio Bizantino. ¿Y cómo España surge a ganarle como ese territorio al territorio islámico? Eso lo van a ver en octavo. ¡No! Sí. Nosotros estamos viendo las medias, eso pasa mucho después. Bueno, será el próximo año, nomás no es tanto. Falta poco. Mucha profe, no hace los medios spoilers, no ve que uno después se ilusiona y usted nos dice, Ya, no, pero el próximo año. queda poquito. Quiero terminar con esto. Ay, ya, perdón. Esto es la organización política del Islam. Ellos, como vimos en la organización, en la pirámide organizacional del feudalismo, la clase pasada, arriba estaba el rey. Pero para los musulmanes, para el Islam, el rey se llama el califa. Ese es el rey de ellos. Pero ese es el nombre que usan. Pero, o sea, ¿a él se le denomina califa o tiene otro nombre aparte de califa? Cada uno tiene su nombre propio, pues no sé, puede ser el califa Vicente. Ah, ya. Yo Pero pensé que solamente se califa le es... cambiaba el nombre cuando llegaba arriba califa. No, pues eso es como decir rey, Ah, por dar ya. un ejemplo, o emperador, pero ese es el nombre. Después debajo Sultán. vienen, sí, también se le puede decir el sultán. Sultán Suleimán y la Sultana X y la Sultana X1 y la Sultana X2 y la Sultana X3 y la Sultana X4 y la Sí. El que está arriba se le dice el califa, pero en algunos lados también después se llama el sultán. Después debajo, que son como la mano derecha del califa o del sultán, los visires, que son una especie como de ministros, y los emires, que también son como ministros. Y después debajo de ellos vienen los artesanos, comerciantes, soldados, y al final los siervos, que son como los empleados, y los esclavos, porque ellos sí tienen esclavos. La parte cristiana occidental, o sea, lo que hablamos en la clase pasada del feudalismo, ellos no tienen esclavos, pero en el Islam sí. Por eso es importante. Porque Pero todo una duda, las concubinas. después de la caída, o sea, quedamos cuando el Imperio Romano ya cayó, ahí ya no habían esclavos en el Imperio Romano. O la No, ya no. parte de Oriente todavía habían. En la parte oriental sí habían algunos esclavos. ¿Y cómo, o sea, porque el Imperio Romano en algún momento también tuvo territorio de la parte del Islam, ¿no? ¿Cómo vuelven los esclavos de un día a otro? ¿O se decreta alguna ley? No, pues estamos ¿O hubo hablando de algún cosas movimiento? de diferencias de años. Ay, Entonces, por ejemplo, los musulmanes no esclavizan a los propios musulmanes, sino cuando hay una guerra o algo así, ellos esclavizan como a los cristianos. La parte bizantina no tienen esclavos cristianos, pero cuando ellos tienen alguna guerra, algún conflicto con gente que es de la parte musulmana, esclavizan a los musulmanes. Ah, ya, o sea, hay como una rivalidad, o sea, voy y te esclavizo porque no creís lo mismo que yo. Entonces, por eso como que te esclavizo. Sí. ¿Algo así? Ay. Una cosa así. Ya bueno, y ahora para sintetizar, la parte del Imperio Bizantino la vamos a ver en la siguiente clase. Que el Imperio Bizantino es la parte oriental del Imperio Romano. Y el Islam es lo que vimos en esta clase, que esta religión monoteísta que cree que Alá es el Dios, tiene un profeta que es Mahoma, que busca expandirse, que tiene el libro sagrado que es el Corán, y lo más importante de esta clase, para que se acuerden, es la importancia de la ciudad de Jerusalén. Porque lo que nosotros queremos llegar es a las cruzadas, o sea, a ver cómo se enfrentan los cristianos con los musulmanes. ¿Y por qué empieza la guerra? Porque se empiezan a pelear Jerusalén, ese lugar, ¿ya? ¿Eso les quedó claro? Sí. Sí.
¿Ya alguna duda? Porque eso... Sí. No, profe. Sí quedó No, clara y bueno. no tengo dudas. Todo claro. Ya, qué bonito. ¿Quién dijo que sí tenía dudas? Bueno, ya váyanse. Andrés. ¿Alguien dijo que sí tenía dudas? No, nadie dijo nada. ¿Qué ¿Quién están está dibujando? Owo. ¿Quién está dibujando, por favor? El que falta Algún de otaku respeto. debe ser porque... Sí, po, que falta de respeto. No, para variar, pues. Perdón, es que no me resistí. La- Ah, ya está, ya. Ah, Es era la sola. Mona. No me Uy. resistí, tenía que poner el logo. Ya, pero Tenía ¿alguna pregunta para poder finalizar esto? Declaro la culpable de que- Luz. No. Ninguna. Ya. No, profe, estamos bien. Anotar, la materia también en su cuaderno. Les voy a ¿Lo va mandar... a subir al aula esto, cierto? Sí. Lo voy a intentar. ¿El PPT también? El PPT se lo voy a mandar al WhatsApp. Ahora mismo. ¿Puedo imprimir el PPT y pegar el PPT? No, pues no sean flojos. Pero es que me queda mejor porque, o sea, es más información, pues cuando acá tengo que estar sacando resumen y que... Profe, yo ya escribí todo, Sí, saqué pero el es que resumen de toda igual, la clase. mira, Ya, ponte tú, Ya, va a eso estar era. ahí Simplemente no, pegado. gracias. ya chicos, eso ha sido todo. Sé que nos Pero pasamos tía, como 20 minutos. Chao, profe, cuídese. no, tía, conversemos de la vida. Sí, Conozcámonos pues, pero más. no me diga chao. Sí, porfa, no digamos chao, pues si no, nunca nos hemos visto, pues, profe. Ya, o sea, el que quiera irse se puede ir. Ya váyanse los que quieran, si no me importan ellos, Sí, me pero importa ¿quién compartir con la profe. Ah, Ya, váyanse, ya. Yo sé el juego que está Ya. jugando de fondo. Chao. está súper bueno el juego, tía, está súper bueno. Oye, sí, se ve interesante. ¿Qué juego es? El de Last of Us 2. Last of Us 2. Tía, Yo sé cuál juego es, Pero no lo tengo, ya, pero sé cuál es. pues déjenme rayar tranquila. Montserrat, cállate. ¿Está grabando todo lo que están haciendo? Ay, pero miren lo que están haciendo, dejen de grabar. Pero mire, para que se dé cuenta, ya tenemos grabado Mire, que la yo Montserrat soy- dice. Y eso está en el Mira, control, está en el control. Ah, oye, Ah, encima dibujan horrible. ah,